les va? Bienvenidos. Estamos en este ciclo de charlas y en esta oportunidad nos comparten su tiempo y estamos para iniciar una conversación, un diálogo, un intercambiar experiencias con Luciano Cafayati de Pinamar, quien está en la costa atlántica, y cruzamos y nos vamos a la cordillera casi bien profunda de Neuquén a Villa La Angostura, donde nos acompaña Federico Er, quien encabeza en Villa un proyecto de viviendas modulares súper interesante. La idea del encuentro es poder dialogar con ellos, que nos cuenten sus experiencias, poder ir y venir en cuanto a cómo son sus procesos, cómo fue en el caso de Federico conocer los paneles, y en el caso de Luciano estar a punto ya de instalar varias obras allá en Costa Esmeralda, en Pinamar. Iniciamos, y a mí me gusta siempre, digamos, ir de a poco y preguntarle a Federico, que viene de un recorrido de vivir en otro lado, de algunas experiencias súper enriquecedoras a la hora de poder proyectar, y él encabeza un proyecto de viviendas modulares, y cómo fue el llegar a Argentina, digamos, de nuevo, y tener que repensar la vida profesional y ese inicio de proyecto de ER Viviendas Modulares, y cómo fue la definición también de la cuestión de la tecnología con los paneles. Bueno, antes que nada, Guille, gracias por la invitación. Y bueno, te comento un poquito cómo arranca todo. Yo soy de La Plata, estudié arquitectura ahí. Estuve trabajando un poco en forma freelance, haciendo de todo un poco, y me fui para Australia, era 4 años. Ahí estuve trabajando en un estudio de arquitectura y estuve viendo mucho el tema de la prefabricación, la construcción modular, y fue algo que me quedó. Fue muy interesante el aprendizaje que tuve allá. Y después de eso me vine para acá, para la villa, que ya tenía muchas ganas de venirme a vivir para acá. Y con respecto al emprendimiento, arranca el año pasado, con todo esto de la pandemia. Tuve tiempo para parar la pelota, como se dice, empezar, y digo, bueno, a probar otras cosas, y arranqué con el emprendimiento de las viviendas modulares. La idea básicamente era buscar un prototipo de vivienda funcional, chico, sustentable, que se pueda armar rápidamente con algún sistema prefabricado y modular, y que permita al cliente final tener una construcción de calidad, con valor agregado, y haciendo hincapié también en la eficiencia térmica de la envolvente. Partiendo de esa premisa, empecé a evaluar diferentes tipos de envolventes y me pareció la más apropiada dentro de todas las posibilidades lo que es el panel SIP, que cabe destacar que es la primera vez que trabajo con SIP, así que fue todo un desafío desde lo tecnológico, desde el sistema constructivo en sí, la mano de obra para poder llevarlo a cabo correctamente. Bueno, fue todo un aprendizaje. Ahí buscando, te encontré a vos, te consulté, charlamos, nos pusimos de acuerdo con idas y vueltas en función al prototipo, al tema de la envolvente, y en función a eso arranca el primer prototipo, que se terminó ahora un mes, se construyó acá en Villa La Angostura y se trasladó con grúa y camión y con carretón hacia Bariloche, y hace un mes que está allá, en el lago Gutiérrez. La experiencia que tuve con los paneles fue muy buena, porque podés, ¿cómo decirlo?, terminar toda la envolvente en un mismo panel, ya sea la parte estructural y la parte de aislación. Y eso ayuda mucho en los tiempos de obra, ¿no? Como contrapartida de eso, mejor dicho, tuve un problema con la parte de la mano de obra. No tenía la mano de obra especializada, así que fue un ida y vuelta en el aprendizaje de los dos lados. Pero incluso con ello, llegamos a un buen puerto en un buen tiempo también. Así que creo que ahora es más, con la experiencia de haber pasado con esta vivienda y poder seguir desarrollándome más en lo que es la vivienda modular y específicamente en la construcción en SIP, creo que voy a poder avanzar más en reducir tiempos en construcción, bueno, todo lo que sea referido a la construcción modular con SIP. A mí me parece súper interesante el desafío que encaró Federico, porque él sale
digamos, venimos hablando casi en todas las charlas de esto de salir de la zona de confort, de hacer una búsqueda distinta, más allá que la búsqueda de Fede no partió desde el panel SIP y a partir de ahí y ir hacia otro lugar. Digamos, él sale de la zona de confort por tres lados. Digamos, primero, eligiendo un prototipo que, en mi opinión, es lo que se viene en los próximos años en cuanto a evolución del punto de vista de la arquitectura. Definitivamente son las viviendas modulares y las viviendas transportables, pero le agregó el desafío de no quedarse en el contenedor o en el sistema constructivo con deficiencias térmicas, deficiencias estructurales, porque quieras o no, una vivienda modular de algunos otros sistemas, moverla involucra un montón de riesgos, un montón de situaciones que por ahí puede digamos, ser complejo, sino que también decide salir de la zona de confort en la búsqueda, digamos, de un segmento y una clientela y un lugar del país para hacerlo, que realmente es rescatable, y hay algo que atraviesa todas las charlas, que es esta búsqueda, ¿no?, de un propósito para hacer lo que hacemos, ¿no? Es como que estamos a la búsqueda de encontrar un propósito en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral, y aquí nos cruza. ¿Por qué? Porque nos agiliza, nos proyecta algo más sencillo, y que ya no tenemos que pensar en la transmitancia térmica, no tenemos que pensar en la estructura, digamos, nos permite pensar en otras cosas. Y en ese pensar, digamos, el panel es un pedacito de todo lo otro. ¿Cómo fue esa fuerte inversión en definir detalles, en pliegues de singuerías, cómo fue ese camino que es muy jugoso e interesante? Bueno, fue un camino largo, difícil, pero lindo, porque se aprenden cosas nuevas. Como decís vos, Guille, comparto plenamente salir de la zona de confort, brindar un producto de calidad, que era lo que yo quería, una vivienda modular transportable de calidad, llegando a los más altos estándares que se puede en Argentina dentro de la construcción modular, ¿no? No quería un container, viste, con esas patologías constructivas de condensaciones, bueno, todo lo que ya me imagino que vienen hablando, ¿no?, en estas charlas. La estructura, no sé si les conté, toda la estructura de base se hizo en steel framing y después toda la rigidización con los diafragmas con SIP, ya sea la plataforma y las envolventes verticales y horizontales. Y la parte de cerramiento se hizo en chapa con fachada ventilada, y la parte de cubierto a dos aguas también con estructura metálica. Hubo todo un desarrollo previo a la construcción de modulación, de ver de lo que se pueda, ¿no?, del 100% de la perfilería, de las uniones, de los anclajes, de los cerramientos de chapa para las terminaciones. Bueno, se trató de prever todo lo máximo que se pudo, siempre trabajando con modelos 3D, eso haciendo hincapié mucho en eso, y también con nuevas tecnologías que trabajo, que son en realidad virtual, con casco de realidad virtual, haciendo el modelo en 3D y viendo en escala 1 a 1 cómo son esas uniones, terminaciones, y pudiendo evaluar en tiempo real cómo queda el módulo, ¿no? Porque el módulo, no sé si les conté, tiene 12 metros por 3 metros 20 de ancho, o sea que es un módulo importante. La carga total que me terminó de dar fue de 7,5 toneladas en total. Así que era un tema por el tema del izaje. Nunca había pasado por un izaje con este tipo de viviendas, así que fue un aprendizaje también, verificándolo mucho con ingenieros por el tema de la parte estructural. Pero bueno, otro de los beneficios del SIP también es el tema de la parte estructural y la rigidización que tiene en todo. Eso cuando se levantó no se movió nada, o sea, fueron con los cerámicos y la pastina y no pasó nada, llegó igual, con los muebles, todo perfecto. Así que como experiencia es muy valioso. No te animaste a dejarle los vidrios puestos, pero la próxima le podés poner los vidrios tranquilamente. La próxima, con el consejo que me diste, seguramente sale con vidrios y va entera, totalmente, sí. Uh-huh. Che, no, y por ahí yo estuve, por ahí Federico, yo creo que envejeció un par de años el último semestre, porque el desafío es enorme, digamos. Una cosa es reemplazar una envolvente de una vivienda o ir a un
a un, no sé, a una reformulación de un sistema constructivo, que encima el SIP se adapta muy bien a cualquier proyecto de arquitectura, con lo cual en una construcción uno puede ir relativamente fácil. Pero otra cosa es el desafío de ir al tiny house o al modular, y encima en Villa Langostura, donde, digamos, quieras o no, las posibilidades de encontrar materiales y proveedores y un montón de cosas no es la misma, la logística de ensamble no es lo mismo, lo hiciste casi al aire libre, digamos, con lo cual tampoco era que estabas trabajando en un galpón, con todas las previsiones que eso conlleva, con lo cual, nada, la verdad que es muy, nada, en todas las charlas llegamos casi siempre a un momento donde todo conlleva y todo se une en el propósito, ¿viste? Nos une normalmente un producto que es el sistema SIP, que nos permite ir más allá de lo que nosotros hacemos día a día y poder cumplir un propósito. En este caso el tuyo de ir por la vivienda modular. Y te hago una consulta más que a mí me interesa. ¿Cómo es la reacción de la gente que lideraste a la hora de que empiecen a instalar el panel SIP casi sin experiencia? Más allá de que recién nos contaste que calculás que o ves que en la segunda obra o en la próxima ya la cosa va a ir mucho más fluida, ¿cómo fue, cómo encontraste la reacción de la gente al momento de utilizar el sistema, en los paneles sobre todo? Te decía, Guille, que fue muy, muy positiva, por más que no tuvieran experiencia previa, porque, como te decía, como venía ya la casa modulada, casi que no hubo que cortar paneles en sí, es bastante recta todo el tema de la vivienda como la pensé, fue bastante rápido y bastante eficiente. Obviamente ayudó mucho también ver muchas manuales de usuario en PDF, ¿viste? Y algunas capacitaciones que dieron ustedes que están subidas en la página de YouTube, eso ayudó bastante también para que sepan un poco. El único tema a rescatar que tengo, que fue por culpa mía en realidad, es que no te pedí el sacado del EPS para hacer la conexión entre panel. Error. Eso conviene siempre, por más que sea la primera vez, que venga sacado, porque es un lío sacarlo en obra, panel por panel, en todo el perímetro. Eso sí, nos demandó un tiempo que no tenía pensado, pero bueno, todo sirve de experiencia y ya para la próxima sé que va a venir con el sacado listo, ¿viste? Sí, ahí es importante lo que siempre intentamos, esto de entender que los paneles, el panel SIP solo, digamos, es un elemento. En cambio, el sistema en su conjunto, con sus tornillos, con sus clavos, con el sacado, con la madera de vinculación, con la membrana exterior, con todo esto, termina configurando, digamos, el sistema, y lo que funciona realmente es el sistema. Si uno cambia el panel como si fuera un ladrillo, no va a tener los resultados que uno requiere, ya sea porque pierde tiempo, ya sea porque utiliza materiales que no están diseñados para el producto, y más en lugares donde el clima hace los estragos que hace, digamos, con los materiales, con los puentes térmicos, con las transmitancias térmicas, con las condensaciones, como allá en Villa. Última pregunta. ¿Cómo fue la definición del sistema de calefacción o cuál va a ser la definición hacia los próximos módulos una vez que ya, digamos, pudiste utilizar y sentir un poco cómo es el material del punto de vista térmico? Mira, a priori no tengo nada definido todavía. La idea es por ahí probar con algo eléctrico también y desvincular la parte de gas. Como ya te había comentado en su momento, estamos desarrollando con mi compañero también un sistema, entre comillas, domótico para poder evaluar la temperatura interna y externa, humedad, y poder comprobar in situ, en este caso en Bariloche, exactamente cuánto es lo necesario que necesitamos, en este caso, acondicionar térmicamente, ¿no? Porque recordá que este volumen que construimos tiene la envolvente SIP en todo el perímetro, o sea, tiene piso, techo y paredes, más las ventanas en DVH, así que es una vivienda bastante térmica. En función a estos análisis que vamos a sacar después de los datos, vamos a evaluar a ver si seguimos con una parte eléctrica o le sumamos algo de instalación de gas o radiadores también. Pero bueno, implicará más adelante el desarrollo de esa parte también.
Perfecto, como decimos siempre, digamos, es el principio Exactamente. del camino, esto y no el final, digamos, esto recién empieza Exacto. en el camino. Y después de la experiencia de Fede, digamos, nos vamos a la costa atlántica, cambiamos clima y ubicación geográfica y les voy a presentar a Luciano Cafarati de Pinamar, quien encabeza el proyecto de Tao Pinamar por aquellos lados. Eh, con Luciano empezamos a trabajar, ya que se diría entre 6 y 8 meses, que estamos, digamos, trabajando en conjunto con el equipo de Tao. Y Luciano tiene ya en Gatera, te diría casi 4 o 5 horas a instalar en la zona de Pinamar, de Costa Esmeralda, un lugar que explotó en el último tiempo debido a la cantidad de gente de Buenos Aires y de alrededores que quiere proyectarse una casa en la costa, que encima se aceleró todo este proceso por la cuestión de la pandemia, debido a que, nada, poder escaparse a un lugar y en todo caso trabajar o permanecer en un lugar que no era tan urbano como Buenos Aires. Y Luciano, que empezó a trabajar con nosotros, a mí me interesa de él escuchar cómo fue, más allá de su inicio con los paneles y su conocimiento de los paneles, cómo fue enfrentar a los primeros clientes, cómo fue enfrentar y contar. Y yo ya la sé la respuesta, digamos, porque la vivimos juntos, pero para que nos cuentes cómo fue ese proceso. Buenas tardes, Guille, buenas tardes, Fede. Eh, Mira, cuando arrancamos con los paneles, fue todo un desafío juntarnos con los clientes y que entiendan el sistema, porque venimos de la construcción tradicional y nos costaba que nos escuchen primero, no había forma que nos escuchen, eh, porque le parecía todo muy prefabricado, está muy instalada la palabra prefabricada en el argentino. Los clientes que tenemos la posibilidad de sentarnos y que nos escuchen y entiendan el sistema, ya es más fácil poder seguir dialogando y en próximas reuniones que vamos haciendo. Acá, como dijiste vos, en Costa Esmeralda, hay mucha obra y creo que la gente hoy está buscando la rapidez y también la eficiencia térmica en cuanto a las construcciones. Acá es muy lindo en verano, pero es muy frío en invierno, y creo que con el sistema SIP estamos con la construcción correcta en esta parte de la costa o de Argentina. Van creciendo las consultas continuamente sobre el sistema, y como decías vos, estamos a días de arrancar una obra, y yo creo que eso no va a abrir bien el panorama a la gente que venga a ver la construcción que vamos a estar haciendo en estos días. Sí, lo que suele pasar, digamos, en estos procesos iniciales, ¿sí? Es que, como vos decís, a veces la palabra prefabricación termina como diciendo, ah, no, pero me van a hacer una vivienda, digamos, de palitos, de madera, una cosa por el estilo. Y entonces nosotros siempre tratamos de interrumpir y explicar que una cosa es la prefabricación y otra cosa es la industrialización, ¿no? Es una diferencia importante. Acá hay una industrialización de un proyecto único particular, un proceso industrial y tecnológico que te permite a vos resolver técnicamente muy rápidamente un envolvente y una construcción. Y yo le agrego algo en esos momentos, que bueno, hoy posiblemente el anzuelo más importante en la costa sea te puedo hacer una casa que arranque en mayo, abril, y la tengas para el verano, digamos, eso me parece que es como lo que termina de convencer, ¿sí? Pero vas a ver lo que nos ha pasado a nosotros, que una vez que la gente habita esos lugares, termina convenciéndose que realmente esa es la manera de vivir. A nosotros nos pasa a veces que le hacemos una casa en el lago o una casa en la cordillera a un cliente y después vuelve 2 años después nos dice, no, pero haceme la casa mía urbana, hacémela con paneles, porque es todo un combo. Y creo que ahí también en la costa
lo que suele pasar es que por ahí hay mucho cliente que ha viajado afuera, que conoce, digamos, otro tipo de tecnologías y ha vivenciado eso, ¿no? También te ha pasado eso. Sí, 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 tal cual. El caso de la casa que vamos a arrancar en Cardales, el cliente, decidido a hacer la casa en panel SIP, eh, también pidió o buscó hospedarse, no sé, en un hotel o en una casa que sea para vivirla. Y después de eso ahí, llamó por teléfono y al toque se pudo concretar la venta y la construcción de esa casa. Es una casa grande y va a ser para ellos, no es que una casa de ocio, es su casa va a ser. Pero, pero yo creo que Sí, vamos a tener un desarrollo importantísimo en de la costa o a nivel país con Tavo. ujú. Las Sí, consultas efectivamente siguen llegando o al sitio de ustedes o directamente al teléfono, pero es impresionante cómo se van dando las reuniones y el interés de la gente. sí, y el interés tiene que ver también con que cuando nosotros o sea, nosotros acá en la zona de la Patagonia está mucho más instalado el producto, en el sentido de que ya hay obras emblemáticas, hoteles muy importantes, hosterías muy importantes, incluso las bases petroleras o bases empresariales de algunas empresas. Pero lo que nos suele pasar, y cuando indagamos un poco con los clientes acerca de cómo se decidieron, te dicen, lo googleé, e inmediatamente empiezan a encontrar un sustento, digamos, real sobre que el sistema tiene un auge a nivel mundial, digamos, impresionante. Inclusive es el sistema constructivo que más ha crecido en los últimos años a nivel mundial, en Estados Unidos, en países también nórdicos, bueno, en Australia mismo. El sistema tiene un auge increíble. Y ¿sabés lo que nos pasa? Esto que dijiste vos, por ahí nosotros hacemos una gestión para que se alojen en un hotel o para que duerman o que vayan a visitar una casa, y la efectividad es casi un 100%. Cuando vuelven primero porque a veces van a un proceso de obra y ven cómo se levanta una pared o se hace un envolvente de 120 metros, se levanta en 20 días, ¿no? Eso como primera medida. Y lo segundo es lo acústico, lo térmico, esa sensación de estar en un ambiente eficiente. Acá en esta parte de la costa un tema fundamental es lo térmico, acá no hay gas natural. Esta parte del país no tiene gas natural o hay muy poquito gas natural. Sabemos el costo que tiene el gas y en una vivienda de panel SIP, una vivienda TAO, lo tenemos solucionado con, no sé, un frío-calor chiquito, ambientamos la casa enseguida en invierno. Eso es un tema fundamental cuando la gente nos llega, llegamos a la reunión y nos preguntan sobre eso, porque es una realidad de la costa hoy, no hay gas. Entonces eso es un Sí, punto a favor cuando estamos en las reuniones que la gente se y decida. a medida que avancemos en esto que hablábamos recién con Fede, que es el principio, lo que va a suceder cuando podamos mostrarle a un cliente los sistemas de aerotermia o los intercambiadores de calor, o sistemas de refrigeración a través de pozo romano o de pasivos inclusive, que teniendo un envolvente con este nivel de eficiencia, te permiten tener rendimientos y gastos mínimos. Mira, les cuento rápidamente, hicimos una vivienda hace poco, en realidad lo hicimos nosotros, colaboramos con el equipo que la construyó y la ejecutó, y se instaló con la gente de Sangrin, que es una empresa que hace calentadores solares y calentamiento de agua sanitaria, y algunos boilers y ese tipo de tecnología. Se hizo una vivienda que tiene colectores solares en el techo, un boiler de 300 litros sin resistencia, o sea que solamente lo que almacena es el agua que calienta el sol, y eso se va serpenteando continuamente con una bomba por la losa radiante de la casa. Eso, repito, está desconectado de la posibilidad de tener el calentamiento con ninguna fuente de alternativa o adicional. Lo que sucedió con los controladores térmicos de esa obra ya terminada, con esa vivienda, fue que en todo un invierno, como el invierno pasado, que fue un invierno duro,
en la zona, esto que estoy hablando es acá en Neuquén, pasó que en invierno solamente solamente en todo el invierno bajó de 14 grados la temperatura interna solamente 12 días en el invierno, ¿sí? Para quienes estamos acostumbrados a conocer de rendimientos térmicos, 12 días que esté por debajo de 14 grados es un éxito, digamos, absoluto. Imagínate que necesitamos solamente durante 12 días levantar la temperatura 10 grados para llegar a 24, una cosa por el estilo. El resto del tiempo estamos en una temperatura de más de 14 grados, con irradiación solar, con ganancia de radiación solar, con lo cual, en esto que decíamos que es recién el principio, una vez que podemos empezar a articular los sistemas, por eso te pregunté también, Fede, recién, cómo es el planteo para la próxima, ¿sí? Hay aerotermia, calentamiento de agua, inclusive hay un sistema muy interesante nuevo que intercambia la temperatura de la cámara de aire exterior, toma la temperatura de la chapa, la temperatura superficial de la chapa y la redirecciona internamente, con lo cual esto como que recién empieza, y me parece que la clave está en poder compartir experiencias, en que uno transmite lo que le pasó en Villa Langostura, qué pasó con la condensación, qué pasó con el puente térmico, digamos, tiene que lograr hacerse todo un trabajo de concientización y de transferencia, pero creo que estamos en el buen camino. Para resumir un poco y darle cierre a la charla, al momento, primero agradecerles a los dos, la verdad, valorar el salir de la zona de confort, la insistencia. Nosotros nos nutrimos y aprendemos también mucho de gente como ustedes que decidió ir por un camino alternativo. No es un camino fácil. Lo que dije recién, Fede envejeció un par de años y yo creo que Luciano, si lo vemos en diciembre de este año, va a estar con alguna cana más, mínimamente, pero creo que también de eso se trata y eso nos motiva, ¿no? Entonces, nada, agradecerles en serio, Fede, todo el ida y vuelta y la predisposición y la onda, porque creo que de eso se trata la vida, ¿no? No, gracias a vos, Guille, obviamente por la invitación de nuevo y por estar siempre con las idas y vueltas que tenemos con la obra en sí, los paneles y, como decís vos, este es un camino que está iniciando recién y hay para aprender y para avanzar en muchos aspectos un montonazo de cosas. Y creo que con el sistema, sí, como dijiste vos, no con el panel, se puede avanzar mucho en la construcción modular, ¿no? Enfocado en eso también, en lo que es la Argentina. Guille, yo también, gracias por dejarnos ser parte de TAO. Está bueno el camino que uno eligió. Y vamos aprendiendo todos los días. Como siempre les digo, digamos, los paneles son apenas el 15-20% del lío o de la situación. El resto es la gente que se rompe el lomo en la obra, los profesionales que tienen que lidiar con todas las circunstancias, con todas las idas y vueltas, los vaivenes, los clientes que apuestan, que también, digamos, tienen una visión de hacer las cosas de una manera distinta. Y nada, esto es un equipo de trabajo y la interacción tiene que ser completa, porque así como el sistema es un esquema colaborativo, el panel colabora para una cosa, los tornillos para otra, los clavos, las membranas, etcétera. Digamos, el equipo de trabajo en la construcción es exactamente lo mismo. Esto es un equipo de trabajo que colabora, y que la única manera de obtener un resultado virtuoso, que es algo que le falta a la construcción en la Argentina, la verdad que eso es una deuda de muchos años, de que la construcción sea un espacio virtuoso, de crecimiento, divertido, que la onda en la obra sea otra. Creo que se lo podemos dar individualmente de nuestro lado, a partir de estar convencidos de lo que hacemos y del proceso profesional o laboral que estamos encarando. Así que bueno, en serio agradecerles,
Nada, vamos a ir a visitarlos pronto cuando se termine un poco la pandemia, a disfrutar de la playa y de la cordillera, y disfrutar esas obras que están haciendo y ver todo ese desarrollo que están pudiendo llevar adelante. Así que muchas gracias y no será la última y nos vemos en la próxima. Gracias, Guille. Bueno, Guille, gracias Chau, y Fede. Luciano, un gusto.